Ahora estamos grabando entonces. Entonces, los microruptores son sensores también de proximidad, también conocidos como sensores de contacto de reducidas dimensiones. Entonces, es necesario que tú hagas contacto con esta superficie. Esta es la parte mecánica del sensor. Es necesario que usted haga contacto, o sea, que usted le presione a él. Manualmente, pues presionarlo. Y al presionar lo que hace es cerrar un circuito. ¿Ya? Igualmente el de acá, usted tiene que presionarlo, o sea, tiene que haber un ente mecánico que le presione. Por eso se dice de contacto. Son sensores de proximidad de contacto. O sea, es necesario que el cuerpo que se está aproximando le choque, a él le choque. O sea, le tiene que entrar en contacto. ¿Sí? ¿Habrá sensores de proximidad sin contacto? Sí los hay. Un típico ejemplo podría ser los focos que hoy en día, no, focos que solitos se encienden, solitos se apagan. Cuando tú te acercas, plum, enciende, ¿no es cierto? Y cuando tú te alejas, de un ratito, se apaga, ¿no? Entonces son focos de proximidad sin contacto. No es necesario que tú hayas tocado el foco, no. Simplemente te has acercado lo suficientemente para que te detecte su sensor y se activa y enciende el foco. Cuenta un periodo de tiempo. Si no hay movimiento, no hay objetos, solito desactiva el foco, se apaga. Son sensores de proximidad sin contacto, ese tipo de sensores. Sin embargo, lo que estoy mostrando acá en la pizarra son sensores de proximidad ya de contacto, ¿sí? De contacto. Porque es necesario que el cuerpo le choque aquí, le choque. Estos microruptores, ¿sí? Todos los microruptores trabajan más o menos de la siguiente manera. Ya les voy a hacer un esquemita en todo caso para que puedan entender, ¿ya? A ver, a ver. Vamos a irnos aquí. Voy a compartir esta. ¿Cómo funciona ese microruptor? ¿Cómo funciona el microruptor? De la siguiente manera. Vámonos acá. Ustedes son laboratorio de curso de instrumentación. Creamos más, o en todo caso duplicamos esta. Y vamos a hacer un pequeño circuito, que dicho sea de paso le podemos poner incluso una resistencia para complementar lo que se ha hablado hace un momento. Entonces acá le ponemos instrumentación correspondiente a esta semana. Y esta semana vamos a hacer clases el 31. Después nos toca el 31, el primero y el 3. 31, el primero y el 03. ¿Sí? Le ponemos en aceptar. Entonces esto ya creo. Ahí está. Ahí tienes. Entonces, ¿en qué consiste eso ese microruptor? ¿En qué consiste? Me voy a copiar un microruptor por acá. A ver si está con el mismo nombre. Ojalá que esté. Ahí está, mire, un microruptor. ¿Sí? Entonces vamos a copiarnos, por ejemplo, el de acá. Me lo voy a copiar. Lo traemos, oye, este es otro, ¿no? Lo traemos acá y lo pegamos. Ahí está el microruptor. Sí, es un microruptor, es pequeñito. Es pequeñito. Ese es el tamaño más o menos
La cuarta parte de tu celular. Sí, a ver, porque ustedes tienen celulares grandes, pues sí, más o menos la cuarta parte de tu celular. Es una cosa pequeña, ¿ya? Es el microruptor. ¿Y en qué situaciones funciona este microruptor? En la siguiente situación. Vamos a armar un circuito eléctrico típico. Le vamos a poner un foquito y le vamos a poner una resistencia, ¿ya? Y con esto vamos a explicar también qué cosa es una resistencia. Vamos a poner acá. Foco LED, LED, ahí está. Una LED le ponemos, pero no este tipo de LED. Hay otros LEDs más pequeñitas, bien pequeñitas. LED número 2. Estas pequeñines de aquí. ¿Ya? Estas son chiquititas, entonces necesita un cierto tratamiento. Ahí está una de color rojo. Por decir acá. Nos vamos a poner esa LED en aquí. Poquito LED. Es un foco LED si no conocías, una cosa pequeñita. Tenemos el foco, tenemos el microruptor. ¿Qué nos faltaría? Una batería, ¿no? Una batería. O una, sí, una batería. Batería pequeña. No esa. O también le podemos poner como nombre a ver, acumulador, que es, ahí está. Ese es su otro nombre también de la batería. ¿Sí? Entonces ustedes conocen que es una batería, han visto cómo es una batería. Entonces no va a tener mucha complicación. Copiamos la imagen, le ponemos. Y lo que quiero es que ese foquito LED funcione con la batería. ¿Sí? Y acá le voy a poner le agregamos una resistencia eléctrica. Por ejemplo, este de acá. Y le ponemos ahí. ¿Ya? Una resistencia. Ahí está. Foco de resistencia. Los focos LED, estos de acá, tienen polaridad. Estos foquitos LED. A lo que me acuerdo, discúlpame si me estoy equivocando, el más largo creo que era positivo, ¿no? Y el más chiquitito es negativo. Tiene polaridad. Entonces hay que respetar ahí. Si tú le conectas directamente este foco LED a la batería, se va a quemar. Porque este foco LED trabaja con pequeños voltajes. Creo que trabaja con 1.5 a 3 voltios. Y la batería esta es de 12 voltios. Entonces, si lo pones, lo vas a quemar en primera. Para no lograr eso, lo vamos a nosotros poner con una resistencia. ¿Sí? Y procedemos al conexionado. ¿Ya? ¿Cómo lo vas a conectar? De la siguiente manera. Le ponemos, cambiamos de color, le ponemos por decir verde acá. Ahí está. Y este puntita, este de aquí, no sé si está bien ahí. Un poquito más delgado, el de acá. ¿No? Este de aquí, ¿ya? Entonces ahí le conectamos el verde y este le ponemos con un cable y lo conectas ahí, ¿sí? Listo. Y el otro lado le pones acá. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Para que encienda, ahí lo pondrías y magia, se enciende, ¿no es cierto? Y no se va a quemar porque estamos usando una resistencia. Ahora, posiblemente no sea este valor de resistencia. Va a depender bastante de la tensión con la que trabaja este foco. ¿Sí? Entonces, y en función a eso, usted tiene que calcular su resistencia. ¿Cómo así? Si el foco trabaja con 3 voltios, por decir, si él trabaja con 3 voltios, eso implica de que él debe de consumir, ¿cuántos voltios? Si mira, él trabaja con 3 voltios, él mínimamente debe consumir unos 9 voltios, ¿sí? Esta resistencia debe consumir 9 voltios.
¿Para qué? Para que 9 y 3 te hagan los 12 voltios que te está dando TL. ¿Me entiendes? ¿Y cómo hacemos que una resistencia consuma 9 voltios? Facilísimo. El famoso VIR, ¿no? V es igual a corriente. Ya me hace falta mi mouse. No tengo mouse, jóvenes, por eso estoy sufriendo. Voltaje, corriente por resistencia. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí el voltaje ya sabes que debe ser 9 voltios, ¿no? Entonces, el voltaje acá debe ser 9 voltios. Y hay un detalle también. Las resistencias, por lo general, tienen su potencia. Entonces, la potencia, en este caso, las resistencias, esta puede ser una resistencia, te puedes comprar una resistencia de 1/4 de watts o 1 watts. Por lo general, yo he visto que trabajan con 1/4 de watts. Entonces, ahí ya tienes la potencia, ¿no es cierto? Mira, ojalá me entiendas. Circuitos eléctricos. 9 voltios. La potencia ya la conoces, puede ser 1/4 de watts. Entonces, si tienes potencia y la potencia, ¿qué cosa es? I, ¿no? Corriente por caracho. Ah, la potencia es corriente por tensión, ¿sí? ¿Tienes tensión? Claro. ¿Cuánto debe ser? 9 voltios. ¿Tienes potencia? Por supuesto que sí. ¿Cuánto debe ser la potencia? 1/4 de watts o 0,25 creo que es. ¿Con eso podría ser la corriente? Por supuesto. Esa corriente la reemplazas acá. ¿Cuánto es el voltaje? 9 voltios. ¿Cuánto tienes? Resistencia. ¿Sí? Y te va a darte el valor de resistencia y eso vas y te compras. Y funciona. ¿Ya? Lo que estoy aplicando son la ley de Ohm, ¿no? Conceptos bien básicos de la ley de Ohm. ¿No te gusta esta fórmula de repente? Hay otra creo que no, que te dice, ¿no? A ver, potencia es igual a ¿cuánto? Potencia es igual, a ver si mal no recuerdo, eh, I cuadrado sobre R. A ver, ¿quién me confirma eso? 1, 2, I cuadrado sobre R, pero creo que eso no te va a servir. A ver, no, R cuadrado, I no, a cuadrado ver, por R, ¿no es ingeniero? ¿cuánto? I cuadrado por R. I cuadrado por R, pero yo ya no quisiera trabajar con la, ¿cómo se llama esta? Con la corriente. No, está bien, con la primera nomás. Sí, está bien tu respuesta, sí, está bien. Si no, tenemos la potencia, sí, como ya usted tiene la potencia, ¿no es cierto? Usted tiene la potencia y esto tienes, el voltaje tienes, ya tienes la corriente. Ese valor de corriente lo reemplazas acá. Tienes corriente, tienes voltaje y obtienes la resistencia, ¿sí? Y ya podrías saber cuál es el valor de resistencia para conectar un LED, ¿ya? Pero ese no es el punto. Con ello lo único que he querido demostrarles es de que efectivamente utilizamos la resistencia para restringir el paso de la corriente. Si no hubiera resistencia, este foco hace rato se hubiera quemado o se hubiera fundido, técnicamente hablando. La resistencia lo que ha hecho es oponerse a que el flujo de corriente pase por acá. Es como una válvula, es una llave, es como una llave de la pila de la casa, igualito. Si tú lo cierras esto, o sea, si aumentas el valor resistivo, evidentemente acá también va a haber una caída de tensión, ya no va a ser lo mismo. Si acá había 12 voltios, acá ya no va a haber 12 voltios, sino va a llegar 3 voltios debido al cálculo que usted ha hecho. ¿Sí? Ese no es el estudio, no es el fin en este caso. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un microrruptor. ¿Y cómo se utiliza un microrruptor? De la siguiente manera, ¿ya? El microrruptor se pone una patita acá, lo conecto, y la otra patita ahí. Y esta recién. Supongamos que ya hemos entendido cómo utilizamos la resistencia, ¿no? Cómo la dimensionamos, es más, para un LED de 3 voltios, para 12 voltios y una batería. Entonces, ya sabemos que funciona. Lo que le estamos haciendo es colocar un interruptor, o sea, un sensor, aquí está. Este es un microrruptor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que cuando alguien lo presione acá, ¿sí? Cuando le ejerza una presión aquí, ¿sí? Lo presiones, aquí se cierra el circuito.
El del medio por lo general es común. O sea, él con él se cierra internamente, se va a cerrarse, y al cerrar el circuito, lo que hace es va a fluir la energía, ¿no? Fluye y enciende. Cuando tú lo sueltas esto, sueltas, este circuito se va a abrir, ¿no? Esto se va, ya no va a haber. Entonces, como va a estar abierto, no va a encender porque la energía no se quedó aquí, ahí. Porque recuerda que la energía eléctrica necesita de un medio para desplazarse. Como acá no va a haber nada, simplemente no va a encender nada. Hasta que nuevamente venga alguien, lo presione y se enciende. O sea, estamos instalando, jóvenes señoritas, un simple interruptor. ¿Qué? Interruptor es el que tienes en tu casa. Para prender la luz, para prender tus foquitos, para prender tu computadora. Esos son interruptores. Más o menos este es el procedimiento de instalación. Más o menos. ¿Entendido? Con la diferencia de que esto no va a ser necesario que tú lo presiones, sino va a haber algún mecanismo en tu instalación para que presione esto. Ahora, este es un foquito. No necesariamente puede ser un foco. Puede ser un motorcito. No necesariamente un motorcito. Puede ser un motor más grande. ¿Entendido? Solo, este es algo ilustrativo, algo pequeñito nada más. ¿Ya? Entonces, obviamente, para hacer un motor más grande, no te va a trabajar suficientemente con una resistencia, ¿no? Ya hay que hacer otro cálculo ahí, porque el motor consume obviamente más corriente. ¿Sí? Vamos a tener que ver también instalaciones con motores en el curso de circuitos eléctricos, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, su compañero, ahorita lo que hicieron un proyecto en semestres anteriores, tal vez ustedes lo han podido ver, han hecho como un calentador solar, no sé si lo vieron. Israel hizo eso, un calentador solar, ¿sí? Como una antena parabólica era, en donde estaban calentando el agua. Eso lo hicieron en la última feria, creo, del 2018, la feria de ciencias que tenían en la Plaza Zarumilla, ahí lo sacó. Es una estructura de color amarillo que estaba calentándose ahí en el medio y estaba hirviendo todavía, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es un seguidor solar. El seguidor solar tiene que moverse, pues, ¿no? Tiene que seguir al sol. Pero hay una situación en la que si por ave el seguidor solar, al seguir al sol, no puede girar completamente, o sea, necesita un límite. O sea, sí puede moverse, pero hasta cierto punto. Porque si tú lo dejas que se mueva más de eso, se puede malograr mecánicamente. Para delimitar ello, su compañero utilizó bastante de estos microruptores. ¿Para qué? Para que cuando la parte mecánica está moviendo, se está moviendo, está moviendo, está moviendo, llega a un límite y le choca a él y el circuito abre. Entonces, ¿por qué tiene tres patitas? Porque en un estado normal de funcionamiento, él con él están abiertas y la del medio con él están cerradas. ¿Sí? Entonces, por lo general, y por favor, la verdad yo no sé cómo explicarte esto virtualmente. Si estuviéramos en laboratorio, pues eh, tú mismo lo verías, ¿no? No le ponen neutro, le ponen com, ¿ya? Por lo general, él va a ser el com. Así como suena, com de común, pues. Com, ¿ya? Com. El del medio, por lo general, es com. Y los otros, dependiendo, usted ya lo puede leer, pues, ¿no? Esta patita puede ser NO y esta patita va a ser NC, ¿sí? Entonces, ¿qué te indica NO y qué significa NC? Esto es normalmente abierto, o sea, en inglés, normally open, ¿no? Normalmente abierto, open, abierto, ¿no? Usted sabe inglés. Y él es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué significa? En una situación normal, cuando a él nadie le está tocando, o sea, una situación normal, cuando nadie le toca a nuestro microrruptor, a nuestro sensor de detección, sensor de proximidad, nadie le está tocando, es decir, no hay un objeto aquí arriba. En esa situación, el del medio con él están normalmente abiertos. O sea, ¿qué significa normalmente abiertos? Que no están en contacto.
Y el de acá significa que el del medio con él están normalmente cerrados. O sea, aquí entre estos dos sí hay contacto cerrado. Eso significa. Esto es muy importante porque en base a esas siglas vamos a trabajar, otros circuitos que hagamos, ¿ya? Así que por eso te recomiendo que te lo memorices. COM es de común, NO es normalmente abierto, NC es normalmente cerrado. ¿Listos? Entonces yo lo estoy conectando al normalmente abierto. ¿Por qué? Porque yo quiero que en una situación en la cual este microreductor no detecta ningún material, no detecta la proximidad de un objeto, entonces simplemente que esté abierto y yo por ende no va a encender el foquito. ¿Ah? Pero en una situación en la cual alguien o hay un objeto que hace que esto baje, o sea, esto es un microreductor, hay un resorte internamente, baja, ¿y qué pasa? Que el COM y el normalmente abierto ya no está abierto, sino se va a volver encerrado. Y el COM y el normalmente cerrado ya no va a estar cerrado, sino va a estar abierto. A lo contrario trabaja. ¿Entendido? Entonces, una vez que se le presiona esto, porque es como una plaquita para presionar, se presiona, inmediatamente él con él se conectan. Y obviamente va a encender el foquito, porque en la otra puntita del foco ya está instalado el circuito. Con una resistencia, es claro, y ya hemos explicado el porqué de la resistencia. ¿Entendido? Esa es la manera, jóvenes. Entonces, un microinterruptor no es otra cosa más que un interruptor. Pero, profesor, ahí dice sensor, algunos presentarán. ¿Por qué dice sensor? Es que también es un sensor y que detecta objetos. ¿Sí? Detecta objetos. Un cuerpo, un pedazo de madera, ¿no? O sea, algún cuerpo que choque por acá. Basta que hay un cuerpo que le impacte, por decir, digamos, ponemos aquí un rectangulito. Si una barra rectangular, una barra de madera, por ejemplo, se aproxima, se aproxima, se aproxima y ¡cloc! Lo presiona. Inmediatamente el con él se cierra, el con él se abre. Y el cuerpo nuevamente se aleja y este de acá vuelve a su estado normal, abriéndose nuevamente. Y acá se abre y acá se cierra, a lo contrario también. ¿Sí? Entonces, cada vez que va un objeto que le detecta, pero con contacto, por eso son sensores de contacto, entonces se cierran ellos dos. Ojalá, espero me entiendan, jóvenes, esa parte. Ojalá, ojalá, porque es un poco difícil explicarles en un entorno virtual, considerando también que algunos salen y entran del Zoom, considerando también la forma de transmisión. No es lo mismo que yo transmito acá que lo que te llega a ti. Te llega con cierta distorsión, te llega con cierto retraso. Lo que hablo no es lo mismo lo que hago y lo que hago acá. ¿Ya? Entonces, ellos jóvenes. Entonces es un microrruptor. Lo que hace es un sensor de proximidad, pero de contacto. O sea, ¿qué significa? Que él detecta la proximidad. O sea, este sensorcito, este microrruptor pequeñito, ya te he dicho que más o menos es la cuarta parte de tu celular. Sí, la cuarta parte de tu celular. Detecta un objeto mecánico, pero ese objeto debe hacer contacto. De tal manera que esta pieza, esto se va a mover hacia abajo. Él se mueve hacia abajo. Es como una bisagrita que se mueve hacia abajo. Y cuando el objeto pasa, y nuevamente también el microreductor pasa a su estado inicial. Es elástico, ¿ya? Así funciona ese microreductor. Interesante esto de la resistencia. Entonces, ahora cuando tú quieres hacer funcionar, por ejemplo, en tu moto Torito, unas LEDs, quieres prender una LED chiquita que te compras de este tipo, aunque hoy en día ya te venden con toda su resistencia y todo eso, ¿no? Pero para que tengas conocimiento, lleva una resistencia internamente. Y esa resistencia debe soportar los 9 voltios, que es la diferencia entre 3 voltios para llegar a los 12 voltios de una batería común, que es este de acá. Esta batería para la moto Torito, esta batería para los carros, para los autos, ¿no? Esa es una batería muy usada. ¿Sí? Entonces, ahora más bien, las motos lineales tienen más pequeñita, ¿no? Tienen una batería más pequeñita, pero también son de 12 voltios. ¿En qué cambia? El nivel de corriente, ¿no? La potencia de esas baterías obviamente es menor. Listo. Entonces ya sabemos cómo es este dispositivo. Microrruptor. Vamos a compartir nuevamente la pantalla y continuamos leyendo. Entonces, características de los microrruptores. Hay características eléctricas, mecánicas y operativas. En cuanto a las eléctricas, la tensión máxima de conmutación, corriente de pico máximo en régimen estático,
corriente máxima de conmutación, resistencia de contacto, frecuencia de operación, resistencia de aislamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta el nivel de corriente que soportan estos de acá, ¿sí? Esos sensores, esos microrruptores. Son niveles muy bajos de corriente, niveles muy bajos. A ver, despierten jóvenes, ya tienen que participar ustedes. Por ejemplo, si usted en este momento se pone a medir la corriente que está consumiendo su casa, digamos, ¿ya? Vas con tu pinza amperimétrica y ponemos y vamos a medir la corriente que estamos consumiendo o cuánto está circulando. No va a pasar los 10 amperios. No pasa 10 amperios. ¿Sí? No va a pasar. Entonces, el nivel de corriente son de 10 amperios. ¿Ya? Y es mucho todavía para ese microrruptor pequeñito que se les ha mostrado hace un momento. O sea, entonces aguantan niveles de corriente muy bajos. No sé si logran ver ustedes, acá dice solamente 5 amperios. Aquí en él dice 1 amperio. Bueno, te dice que es de 3 voltios nada más. O sea, soportan un nivel de corriente bien bajo. O sea, con estos microrruptores, tú puedes trabajar cargas cuyo consumo sea bajo, ¿no? No le vas a poner pues acá un motor grande, ¿no? Se te va a quemar internamente los contactos de esto. Entonces es muy importante considerar que el nivel de corriente que aceptan estos microrruptores es bajo, y muy, muy inferior a los 5 amperios, ¿ya? Entonces, ¿por qué te daba el ejemplo de tu casa? Para que más o menos puedas magnificar o cuantificar los niveles de corriente. No tendría sentido que usted me diga, profesor, en mi casa estamos consumiendo 100 amperios. No, no, no. 220 voltios es la tensión que consumes de corriente alterna. Pero corriente no. La corriente es otra cosa. La corriente en tu casa no pasará a los 5 o 6 amperios. En un mercado, en una pensión, de repente estamos 8, 9. ¿No? O un mercado ya más grande, de repente 10, 15, 20, 25 amperios. En una semi-industria de carpintería, donde estamos 30 amperios. En una fábrica, una más grande, 100, 150, 200, 300 amperios. Un colegio, 150, 200 amperios. En tu casa, 5 amperios. Un circuito pequeñito de tu laptop no pasa de 1 amperio. Es pequeño. ¿Ya? Entonces, a nivel electrónico, estas cositas sí sirven. Pero ¿y cómo, profesor, usted me ha dicho que puede hacer funcionar un motor eléctrico con esto? Sí se puede. Se puede. Pero para eso hay que utilizar eh, un contactor o también llamado un relevador. Y después vamos a ver qué cosa es un relevador. ¿Ya? ¿Qué es un relevador? ¿Listo? Entonces ya conocemos los microrruptores. Sabemos que tienen deficiencias, por ejemplo, en lo que es en lo que es tensión, en lo que es corriente. Otra deficiencia de estos dispositivos es que tienen una cierta resistencia de aislamiento, que si usted lo supera, va a producir un cortocircuito. En cuanto a la parte mecánica, es bien delicado. Como ellos tienen que estar constantemente conmutando, o sea, salen, después otra vez también llega el cuerpo, cierra, otra vez también abre, otra vez cierra, está en ese plan. Internamente él tiene piezas mecánicas, obviamente un resorte, porque el resorte hace que regrese a su posición normal. Él tiene un resorte. Y un resorte, como usted ya más o menos entenderá, el resorte con el pasar, un resorte con el pasar del tiempo, del uso, se va a dañar porque es una pieza mecánica, que en algún momento va a perder su elasticidad. Entonces, desde ahí ya tienes un inconveniente con esos sensores, ¿sí? Entonces, eso es una desventaja. Bueno, lo que es operativa, vida útil, ¿sí? Posicionamiento, fuerza de liberación, posición límite de la carrera, carrera diferencial, sobrecarga, ¿ya? Bueno. Internamente ahí está, tiene un cuerpo limitado, ¿no? El terminal común. Ah, en este caso el terminal común está en este lado, ¿ah? No está en el medio. Puede variar. Ya acá te dice el terminal común, el COM está aquí, normalmente cerrado está aquí, el normalmente abierto está acá. Ya ahí están sus contactos. Ese es un microrruptor internamente. Pero a veces en que sí, el del medio es el coma, y yo he visto varios que en el medio es el coma. Entonces, hay que leer. Aquí
no sé si se dan cuenta, hay unas letritas. Esas letritas te indican cuál patita es el COM y cuál patita es el NO y cuál patita es el NC. ¿Sí? ¿Dónde aplicamos ese tipo de microruptores o ese tipo de sensores de proximidad de contacto? Te vuelvo a repetir, de contacto. Por ejemplo, en fajas transportadoras. Es una fajita pequeña que la pueden utilizar en una embotelladora o no sé si han ido ustedes a Real Plaza, Plaza B, a Megolatina, no, en Juliaca, ¿qué hay? Mía Market hay en Juliaca, ¿no? Tiene unas fajitas pequeñas, ¿sí? En donde pasa un objeto, tiene que detectar a un sensorcito y él hace que se apague la faja. ¿Sí? Pero yo creo que en esas tiendas no utilicen esos sensores porque trabajan con sensores ópticos. Ya son sensores para ese tipo de usos, pero que también hacen lo mismo, detectan objetos. El de acá, ahí tenemos un microruptor también, que lo están utilizando, me parece, para una puerta. Similar a los microruptores, pero ya más robustos y más grandes y más industriales, son los finales de carrera, ¿ya? Un final de carrera acá está. Es más grande. Este final de carrera tranquilamente llega al tamaño de tu celular. Ese sí, ¿sí? Si tratamos de dimensionar. Estos sensores finales de carrera lo utilizan en fajas más grandes, lo utilizan en portones, lo utilizan en ascensores, ¿sí? Porque son más robustos. Estos chiquitines de acá, ¿dónde lo utilizan? En compuertas pequeñas, por ejemplo, la puerta de una fotocopiadora, la puerta de una impresora, la compuerta de una computadora, de un escáner, etcétera, etcétera. Ahí lo utilizan estos, de una papelera, ¿sí? Máquinas pequeñas. Estos, estos finales de carrera tienen el mismo principio de funcionamiento que los microruptores, pero son más robustos, aguantan niveles de corriente mayores. Bien, ¿dónde lo utilizas? En fajas transportadoras en la industria. Él es industrial. Él puede trabajar en el polvo, en el viento, en la lluvia, en el sol. No, obviamente va a depender del costo y de la marca, del IP, del grado de protección del equipo. ¿Ya? Entonces, hay fábricas, industrias que son así, hecho todo un polvo, humedad, hay de todo acá. Y ahí funcionan tranquilamente ellos, pero no lo harían de la misma manera. ¿Quiénes? Ellos. Ellos son más delicados, limpiecitos, ¿sí? Listo. Internamente tiene un contacto normalmente abierto, otros normalmente cerrado, tiene un común. Cuerpo sería el de acá, la cabeza y el actuador, ¿no? Entonces, aquí es donde tiene que chocar un cuerpo. Por eso es de contacto. Acá tiene que chocar un cuerpo. No sé, un bloque, el metal de la puerta, cualquiera, ¿no? Para que accione en movimiento. Ya, así es. Es la manera de esos sensores. Características eléctricas, obviamente soporta más corriente, mecánicas, tiene más robustez y también operativas, ¿no? Tiene mayor tiempo de vida útil. Puede aguantar ciertos niveles de sobrecarga. ¿Sí? Un ejemplo de aplicación, por ejemplo, en las barracas les dan esto, ¿no? Las barracas, ¿conocen ustedes las barracas, no? Donde hacen madera, cortan madera, todo ello. Cuentan bastante con estos, ¿sí? Porque estos protege a las máquinas también, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, jóvenes, eso es en cuanto a los finales de carrera. Tanto los microruptores como los finales de la carrera, ¿qué cosas son? Son sensores de proximidad, pero de contacto. Aquí tienes otro, mira, de contacto. Una de las desventajas de ambos sensores de proximidad de contacto es que tienen piezas mecánicas, resortes, de repente uno que otro accionamiento. Y desde ahí estamos mal, porque todos sabemos que una pieza mecánica, si no recibe su mantenimiento, se te va a dañar. Y a estos equipos no se le puede hacer mantenimiento, tendrías que desarmarlo, y por lo general no son desarmables.
No, tal vez se pueda lubricar, pero bueno, no más. ¿Sí? Entonces hay que tomar en consideración de que una de las desventajas es de que tienen piezas mecánicas y las piezas mecánicas se desgastan. Por ende, un final de carrera o un microruptor tienen como desventaja el hecho de que sus piezas mecánicas se desgastan y obviamente el equipo también, ¿no? El dispositivo. Ahora, vamos a ver los sensores de proximidad sin contacto. ¿Cómo son sensores de proximidad sin contacto? Estos de acá, ¿ya? Estos pequeñines, que también tenemos en laboratorio, pero creo que están en el laboratorio de generales. Entonces, él detecta también un objeto, él detecta objetos tanto metálicos como no metálicos, dependiendo de su clasificación. Detecta objetos, ¿ah? Detecta objetos. Pero no es necesario que el cuerpo o la materia a detectar esté en contacto directo con este de acá, ¿sí? Porque él no tiene piezas mecánicas. Internamente es full electrónica. El tamaño de él, ¿cuánto es el tamaño de él? De largo, no pasa tu celular. De ancho, a una chapita de gaseosa de esas gaseosas de plástico, ¿sí? Ese es el ancho, pero puede variar, depende del modelo, de la marca y obviamente del costo. ¿Entendido? Entonces, un sensor de proximidad sin contacto hay, claro que sí hay. O sea, no es necesario que el cuerpo toque, sino simplemente que se acerque lo recomendado por el fabricante del sensor. Se puede acercar de repente a 1 centímetro, 2 centímetros, y ya le va a detectar el sensor. Ya, es en cuanto a esos sensores. Ventajas, obviamente hay muchísimas. ¿Cuál es la ventaja? De que no hay contacto físico. No tiene piezas mecánicas, por ende aguanta más. ¿Sí? Entonces, lo bueno también es de que, por ejemplo, este sensor, este de acá, este final de carrera, tú no puedes estar a cada rato, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga, no, porque como te dije, tiene piezas mecánicas, se va a dañar. Puede sí, en 1 hora enciende y clac, apaga otra vez. Después de 1 hora enciende, apaga y tranquilamente va a funcionar, ¿sí? Pero él no puede estar enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga como un juego de luces, no puede hacer eso, porque se dañan sus piezas mecánicas. Sin embargo, él tranquilamente puede encender y apagar 100, 200, 1000, 2000 veces por segundo, es más. Él sí puede hacer eso, porque no tiene piezas mecánicas, ¿ya? Entonces es un sensor de proximidad sin contacto. ¿Qué otros sensores de proximidad también se conocen en el mercado? Como pueden ver acá, láser, o mejor dicho, sensores de proximidad ultrasónicos. Sensores de proximidad fotoeléctricos también hay. Entonces, el sensor de proximidad fotoeléctrico necesita un emisor, un receptor, solamente eso, ¿no? Emite un haz de luz, ¿sí? Emite un haz de luz y ese haz de luz debe llegar a un emisor y a un receptor. Si por ahí pasa un cuerpo que interrumpe la circulación de ese haz de luz, simplemente no te él manda una señal y diciendo, hoy detecté algo, ¿no? ¿Listos? Ya. Entonces, tenemos las ventajas. Ahí está. Esto es lo que decía, los sensores de proximidad fotoeléctricos. ¿Sí? Sensores de proximidad fotoeléctricos. Esos son. Aquí también tengo sensores de proximidad fotoeléctricos. O sea, ellos emiten una señal de luz, la refleja el objeto a detectar y lo recibe y le dice, hoy detecté un objeto. Igualmente él emite una señal de luz y esa señal de luz tiene que reflejarse al objeto. Si no la refleja es porque hay algún cuerpo dentro de este envase que está absorbiéndose la luz, que le está emitiendo este láser de acá.
Muy bien. Entonces, los sensores de proximidad son ampliamente utilizados en mecanismos y en la energía solar. ¿Cómo lo utilizaríamos, profesor? En los seguidores solares, ¿no? El seguidor solar es un mecanismo que se mueve en un determinado grado de libertad. Puede moverse tanto horizontalmente como también verticalmente, ¿no? Entonces, ahí se puede poner estos sensores de proximidad para que te indique que, por ejemplo, llegó a su tope, ¿no? ¿Ya? Se puede utilizar en cilindros, son cilindros neumáticos que te indica la posición del cilindro. Ventajas de estos sensores es de que, mira, como dice acá, gran frecuencia de conmutación, es decir, él puede encender y apagar 1000 veces en un segundo, por eso es 1000 Hz. Puede trabajar en condiciones de temperatura alrededor de los 120 grados. Tienes una alarma, por ejemplo, aquí. Antiguamente, ¿qué tenías que poner? Un pedazo de pita, una cuerda, algo para que detecte la presencia de un intruso y se dispara la alarma. Pero como es una alarma en este caso que ya no necesita ningún medio mecánico, simplemente detecta la presencia de alguien de manera inalámbrica, ¿no? Y le envía una información. Dentro de los sensores jóvenes, y ya con esto para terminar, para no cansarles, dentro de los sensores de proximidad existen tanto los inductivos como también los capacitivos, ¿ya? Esos son los más importantes. Sensor de proximidad inductivo y sensor de proximidad capacitivo. ¿En qué consiste el inductivo? Es un sensor que detecta solamente metales. Y el sensor de proximidad eh, capacitivo detecta tanto metales como no metales. Entonces, eso es. Hay sensores de proximidad inductivos y capacitivos. Los inductivos detectan metales. Los capacitivos detectan tanto metales como no metales. ¿El agua detecta? Claro que sí, detecta el agua. Por eso es que utilizamos sensores de proximidad capacitivos para nuestros tanques de agua en nuestros sistemas de bombeo solar. Ustedes ya lo van a ver, ¿ya? Todo lo que estoy haciendo, más o menos estoy tratando de dirigirlo a las energías renovables. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos con la idea de que los sensores de proximidad sin contacto, por el momento hemos estudiado dos, lo que son los inductivos y los capacitivos. En gran resumen, el inductivo detecta metales, el capacitivo detecta no metales como también metales. ¿Ya? Ese tipo de sensores tenemos en nuestra escuela profesional. Voy a tratar de sacar uno de ellos para mostrarle y ver el funcionamiento. ¿Entendido? Mañana vamos a continuar con lo que son los sensores de proximidad inductivo capacitivo. Vamos a ampliar y vamos a hacer un esquemita similar al que hemos hecho el día de hoy. ¿Listos? Ellos jóvenes, si tuvieran consultas. Recuerda que los foros los realizamos los días jueves. Y el día jueves vamos a evaluar todo lo que hemos estado haciendo hoy día. ¿Teníamos alguna actividad para el día de hoy, creo? Usted tenía que hacer una actividad, ¿no es cierto? De los instrumentos. Lo voy a regularizar por el Moodle y le indico para que usted pueda subirlo, pues. Ya. Entonces, cada clase debe tener siempre su trabajito de por medio. Ustedes han visto. Semanalmente nos han puesto foros y debemos de cumplir. Eh, para el día de hoy, ¿quién ha participado el día de hoy? Condori Espinosa, ingeniero. Condori, ¿no? Ya, a ver, Condori. Sí, Vamos a ver, ir al Moodle. Nos falta regularizar bastantes cosas. Chispas. Entonces acá en Moodle, ahí está. Creamos calificaciones y ahí lo voy a agregar, ¿ya? Similar al circuito, a lo que son circuitos eléctricos,
se le va a poner su puntito. Ingeniero, gracias. ¿Listo? Entonces, mejor, siendo las horas avanzadas, ya me paso a retirar. Bueno, traten de descansar un ratito, porque esta virtual es bien cansado. Yo, la verdad, me canso, o sea, por lo que hablo. Y ustedes también, me imagino, deben estar de igual manera, cansa estar sentados, cansa también a la computadora, ¿no? Si es que están tomando atención. Vamos a finalizar aquí. Nos encontramos el día de mañana.